En el 402 Alarico, rey de los visigodos, estaba sitiando la actual Milán. En una audaz incursión nocturna, exactamente donde acampaba el grueso de las tropas visigodas, Lilicón desbarató el asedio de la ciudad. Posteriormente, persiguió a los visigodos en retirada, les dio alcance en la localidad de Pollentía, actual Pollenzo, donde derrotó a Alarico y a sus huestes en la primavera del año 402. Estilicón rechazó la incursión de los visigodos de Alarico en Pollentía, actual Pollenza. Como consecuencia de estas invasiones, Honorio trasladó en 402 la capital de Milán, más expuesta, a Rávena, cuya defensa se veía facilitada por estar rodeada por un anillo de pantanos y disponía de sólidas fortificaciones. No obstante, si bien la capital era fácil de defender, su situación no era propicia para que las fuerzas romanas protegieran la Italia central de las incursiones bárbaras. La necesidad de defender Italia obligó a Estilicón a desguarnecer la Galia. Aunque Alarico logró huir con la mayor parte de su caballería, se creía que se retiraría de Italia, pero en la localidad de Verona se detuvo sitiando la ciudad. Allí acudió Estilicón y nuevamente venció a Alarico en batalla en el año 403. Los generales visigodos de Alarico le abandonaron en masa debido a su ineptitud, jurando lealtad a Estilicón. Alarico firmó una tregua y salió de Italia refugiándose en Iliria, en la espera de una nueva oportunidad. En el año 405 Estilicón mandó quemar los libros sagrados de la Roma pagana, los famosos libros sibilinos, que se consultaban cuando Roma estaba en peligro. En el 405 un ejército bárbaro, godos, vándalos, suevos, burgundios y alanos, mandado por el ostrogodo Radagaiso, invadió Italia, llevando la devastación al corazón del imperio de Occidente. Tras cruzar los Apeninos, se dirigió hacia Roma. Pero cuando su avance parecía imparable, fue derrotado por Estilicón en las cercanías de Fiesole, Florencia. En el 406, entre las tropas bárbaras aliadas de Roma había hunos y germanos. Radagaiso se vio obligado a refugiarse con los restos de sus tropas en los montes cercanos, donde fueron cercados por las tropas de Estilicón. Cuando el hambre y la sed comenzaron a diezmar a sus hombres, Radagaiso intentó abrirse paso entre el ejército enemigo. A pesar de que se defendió con valor, fue capturado, encarcelado y, finalmente, ahorcado. La mayoría de los supervivientes de su ejército fueron vendidos como esclavos, mientras que el resto se unió al ejército romano. Invasión de los bárbaros en el 407. El 31 de diciembre del año 406 un ejército de alanos, suevos y vándalos, aprovechando que el río Rin estaba congelado, atravesó la frontera e invadió la Galia. Las tropas limitanei que estaban apostadas entre Colonia y Reims fueron arrolladas, y los bárbaros se extendieron por todas direcciones en una invasión masiva. Fueron 2 años de depredaciones en los que no hubo casi oposición, salvo algunas ciudades en que milicias locales con algunos ciudadanos intentaban oponer resistencia al invasor. Las principales villas y ciudades de la Galia fueron saqueadas, haciéndose los bárbaros germanos con un botín considerable. Tras cruzar el río Rin y saquear Maguncia, descendieron al sur. Trèveris y Reims fueron sus siguientes víctimas, para a continuación, girar al oeste en busca de nuevas presas. Tournai, Arras y Amiens fueron saqueadas, incluso obligando a sus habitantes a que les pagaran un fuerte tributo para liberarles de su molesta presencia. En Reims permanecieron medio año, ya que la región era un jugoso botín que merecía la pena ser exprimido. Luego se dividieron en 2 grupos. Los guerreros de infantería junto a sus familias y la impedimenta más los cautivos y el producto de los saqueos marcharon a la región del Loira, donde las ciudades de Orleans y Tours fueron sus siguientes objetivos, al carecer estas ciudades de unas fortificaciones adecuadas. Siguiendo al sur, entraron en Angulema y más tarde llegaron a las murallas de Burdeos, donde exigieron un pago desmedido so pena de tratar de expugnar la ciudad con la consiguiente ruina para la ciudad. Los guerreros a caballo marcharon hacia Autun sometiéndola a un despiadado saqueo. Arles consiguió salvarse, posiblemente con el pago del consiguiente tributo, algo que evitaba dejar a las ciudades convertidas en simples aldeas, pero Béziers fue saqueada a conciencia. Los 2 grupos, a pesar de su separación, mantenían un contacto permanente, por si alguno de ellos se topaba con dificultades y tenía que acudir para apoyarle.
Pero no fue necesario, ya que la capacidad de defensa de la Galia no estuvo coordinada y cada cual se defendía como mejor podía. La única defensa consistía en encerrarse en sus murallas, si las había, y que éstas fueran lo suficientemente sólidas para evitar el saqueo bárbaro. No obstante, para evitar que los bárbaros intentaran asaltasen y saqueasen la ciudad, se les pagaba un tributo para que pasaran de largo. Solo las ciudades bien amuralladas y con habitantes acostumbrados al combate podían tener posibilidades. Pero estas eran escasas, la mayoría de ellas fueron saqueadas u obligadas a pagar tributo. Los dos grupos de bárbaros confluyeron en el rico valle del Garona, cerca de los Pirineos. Allí entre Bazas y Tolosa establecieron sus campamentos a la espera de pasar a Hispania, que era el siguiente objetivo. Lucha con los pretendientes al trono. Mientras tanto, aprovechando el debilitamiento del poder imperial, las guarniciones romanas de Britania apoyaron a distintos usurpadores, entre ellos Marco, 406, 407, Graciano, 407, y Constantino III, quien invadió la Galia en el 407. Tras reclutar algunos auxiliares francos, marchó al este con el propósito de alcanzar Ravenna y si era posible destituir al emperador Honorio. Estilicón, como medida de defensa, despachó a un hombre de su confianza llamado Sarus. Era un resuelto general que derrotó a las fuerzas de vanguardia de Constantino III mandadas por los generales Justiniano y Nebiogastes. Este último se vio acorralado en la ciudad de Valence, donde aunque Sarus prometió si se rendía respetaría su vida, lo acabó ejecutado. Constantino envió fuerzas a interceptar a Sarus al mando de los competentes Edovico y Geroncio, los cuales le obligaron a cruzar Italia. Constantino conquistó Arles, estableciendo allí su capital, tomando diversas medidas defensivas, como proteger con diversas guarniciones los pasos de la Galia y los Alpes. También dentro de sus posibilidades, guarneció el río Rin y prometió a la población civil que una era de seguridad se establecía bajo su reinado. Mientras, las tropas romanas de Italia se estaban agrupando en el verano del 408 para atacar a Constantino. Estilicón estaba desbordado de verdad. Además de gran militar, poseía también un talento innato para la diplomacia. Sus fuerzas eran en verdad escasas para detener a los invasores bárbaros de la Galia, para reforzarlas, ideó un plan. Estableció contactos con el visigodo Alarico para que a través de un pago en metálico, uniera sus fuerzas a las suyas en calidad de foederatio, fuerzas aliadas romanas. Alarico se encargaría de las fuerzas de Constantino III. En el verano del 408 Constantino III marchó hacia Hispania. Mientras hacía progresos en el norte de Hispania, las fuerzas de Estilicón y Sarus maniobraban eficazmente atacándole desde el noroeste de Italia. La influencia política de Estilicón crecía con cada victoria conseguida, pero con ello también aumentaba la oposición hacia el general Arriano en la corte,